vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, presidente interino de Sinermin, experto en temas energéticos. Qué gusto saludarlo, don Aurelio. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Buen día. ¿Cómo está? Sí. Señor Hernández, muy buenos días, a sus órdenes. Transcurridos ya varios días desde los hechos registrados en Megantoni y que afectan el desabastecimiento de gas natural, ¿cuál es su evaluación de estos hechos, ingeniero Sí, Ochoa? bueno, es una lección, sí, claro, con el mayor gusto. Bueno, es una lección para el país que cuando no hay previsión ocurren cosas como esta, ¿no? Digamos, pero esto ya corresponde a gobiernos anteriores que tuvieron la oportunidad de construir la infraestructura que permita justamente tomar en cuenta situaciones como la que estamos pasando. Me refiero, en caso de accidente, un terremoto, en fin, ¿no? O casos fortuitos como lo que ha ocurrido, tener pues un ducto secundario, tener una planta de regasificación, y eso no se ha realizado, y al final el famoso gasoducto subperuano ha quedado trunco, como usted sabe, con un avance del 38%, con la tubería sobre el terreno, en fin, ¿no? Entonces, esto es falta de previsión, es una lección al país justamente, y todas las peripecias que está pasando en este momento por la falta de gas natural. O sea, eso nos indica a la luz de los hechos, ingeniero Ochoa, que es necesario pensar en el corto plazo en factores de contingencia o generar infraestructura de redundancia para evitar estos problemas que estamos viviendo en la actualidad. Claro, justamente siempre se debe tener, digamos, vías de evacuación alternativas en el caso de que una falle. Y le doy el caso de Colombia, por ejemplo. Ellos tienen no solamente un par de ductos, no, ellos tienen toda una red de ductos que les ha permitido afrontar todos los atentados que tenían pues 1 o 2 veces al mes allá con las FARC en su momento. Entonces ellos construyeron toda una red, ¿no es cierto?, de gasoductos, poliductos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que les ha permitido seguir adelante a pesar de toda esa problemática que tuvieron años atrás con las FARC. En nuestro caso, con un vecino del norte con esa experiencia, debemos a la vez adoptar por lo menos de tener uno paralelo en este caso, ¿no es cierto?, de tal manera que nos hubiese permitido afrontar. Suponiendo que se hubiese construido el gasoducto subperuano, tendríamos pues otra vía de evacuación del gas natural, sobre todo en este caso, después de haber incentivado el consumo de gas natural, que hoy día hemos visto la importancia que tiene el gas natural en el país. Pero en fin, es algo que ya debemos afrontar, y creo que el gobierno actual está, digamos, actuando bien, porque ha tomado todas las medidas del caso inmediatamente, ¿no? Entonces se está dando facilidades para el transporte de combustibles, en fin, todas las medidas que sean necesarias frente a una crisis como la actual, una crisis energética. Nuestro invitado en esta oportunidad, el ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, presidente interino de Sinermin, experto en temas de energía. Acaba de tocar un tema del impacto que tiene el gas natural en la vida diaria de los peruanos, sobre todo en lo que significa conexiones domiciliaras, lo que significa justamente al uso vehicular. ¿Cuál es el impacto real que se tiene en estos momentos? ¿Cuántas instalaciones domiciliares se cuenta y cuántos vehículos hacen uso del gas vehicular para medir el impacto? Claro, en el caso de los usuarios domiciliarios son alrededor de 2.600.000 usuarios del gas natural, y en el caso de los vehículos hay 360.000 vehículos, además de los mototaxis, en fin, ¿no? Entonces, como usted comprenderá, es bastante amplio, digamos, el uso que se da, pero a eso hay que agregar algo importante. Más o menos el 40-43% de la electricidad que se genera en el país es justamente también a partir del gas natural, vale decir, las termoeléctricas que producen electricidad en este caso, consumían gas natural y hoy día tienen que recurrir al diésel, ¿no?, que es más caro, lógicamente. ¿Cuál es el impacto del diésel frente a un hecho comparativo con el gas natural? Un poco para que la opinión pública que nos está escuchando en distintos puntos del país pueda entenderlo, usted como es experto en la materia, por favor. Bueno, el caso del diésel es lógicamente un combustible más caro, ¿no? En este caso está, digamos, supeditado al precio del mercado internacional. En cambio, el gas natural no, porque el precio del gas natural está regulado por un contrato, vale decir que tiene precio regulado, precio controlado, en este caso, ¿no?, por Sinermin. Entonces, esa es la verdad. ¿Por qué razón? Porque es algo que lo tenemos en el país, en este caso proviene de Camisea,
En cambio, en el caso del diésel, tenemos que importar masivamente alrededor del 70-75% del diésel que consumimos en el país. Entonces, y ahora con esta situación, digamos, en el Medio Oriente, ¿no? Lógicamente hemos visto cómo ha subido el precio del petróleo, que es la materia prima precisamente para poder obtener el diésel, las gasolinas. Entonces, obviamente en este momento no tenemos otra opción, en el caso de las eléctricas, que utilizar diésel, y en el caso de los vehículos, de igual manera, bueno, han tenido que optar por utilizar gasolinas en lugar del gas natural, ¿no? Y eso lógicamente les resulta pues algo oneroso afrontar, ¿no? En este momento. Es una situación bastante preocupante, pero al parecer con las medidas que se están dando, en fin, por ejemplo esto del bono gas, en fin, de incrementarlo en un 50%, en fin, una serie de medidas que se han dado, pero al final son todos paliativos, obviamente, ¿no? Pero esperemos que esto, que falta bastante, muy poco falta en este caso, para el día 14, en principio debería finalizar y reanudarse el suministro de gas natural. Con la información con lo que usted cuenta, ingeniero Ochoa, ¿se están cumpliendo los plazos, los objetivos para que el día 14 se restablezca y se inicie nuevamente la producción y distribución? Sí, por el momento, eso es lo que ha comunicado el concesionario de transporte de gas natural, ¿no? Se está cumpliendo felizmente la parte pluviométrica, ¿no? Las lluvias, en este caso en la selva, al parecer están permitiendo horas que pueda transportarse por vía aérea, no vía helicóptero, toda la maquinaria, en fin, las herramientas, la tubería, en fin, que puedan afrontar. Entonces, felizmente, el clima, digamos, ha sido benévolo, por lo menos estos últimos 4 o 5 días, y esperemos que lo sea lo propio hasta que pueda finalizar. Entonces, inclusive podría darse el caso que podría adelantarse hasta un día menos, ¿no?, del 14. 1 o 2 días antes inclusive, ¿no? Entonces va, digamos, dentro de lo que se ha programado. En consecuencia, eso también debe tranquilizar a la población, no es una cosa que va a ser más allá de ese periodo. Ahora, usted ha mencionado hace unos instantes algo bastante puntual, pero además que está sujeto a la realidad que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en el orbe. La crisis que se vive en el Medio Oriente, la conflictividad permanente en ese sector. Sin caer en el alarmismo, usted es un técnico en la materia, es una persona estudiosa en el tema. ¿De qué manera esto nos puede afectar si se prolonga esta crisis en el Medio Oriente por el lado de Perú, considerando que somos importadores de diésel, de crudo? Claro, precisamente, felizmente tenemos en el país el gas natural, ¿no? Entonces, eso nos tranquiliza porque al final el número de usuarios, como les señalaba, no tanto de la parte vehicular como la parte domiciliaria, nuestras termoeléctricas, en fin, entonces recurrirían en este caso precisamente al gas natural, que lo tenemos con precios regulados. Pero lo que, digamos, en cuanto al diésel se refiere, los usuarios de diésel obviamente se verían perjudicados, pero ya no por razones internas, sino externas, ¿no? Lo que usted señalaba, la prolongación de esta crisis en el Medio Oriente, obviamente va a repercutir, y no solamente a nosotros, sino a todos los importadores de petróleo, entre los cuales lógicamente estamos nosotros en primera línea. Bueno, con volúmenes bastante modestos con relación a otros países, pero somos netos importadores de petróleo, entonces esto nos afecta obviamente, lo que significa que precisamente tenemos que optar por pasarnos a este recurso energético que lo tenemos en el país, que es gas natural. Pero también la otra pregunta será, dice, ¿cómo me paso de repente al gas natural si tengo una situación como esta? Bueno, ya justamente se ha anunciado la pronta construcción de una regasificadora, ¿no? De tal manera que podamos importar, en el supuesto que haya una situación parecida a la actual, ¿no es cierto?, podamos importar gas natural liquefactado y regasificarlo en este caso, y de tal manera que pueda inyectarse gas natural hacia las tuberías en este caso. Entonces esa podría ser la solución, ¿no? Entonces esperemos que esto pronto pueda iniciar la construcción de lo que se ha ofrecido. Ahora, esto nos obliga nuevamente, ingeniero Ochoa, a colocar en agenda un tema tan crucial como es el tema del gasoducto del sur en el país. Claro, definitivamente, y sobre todo que tenemos, la tubería está sobre el terreno de un 60%, ¿no? Entonces ya está en el país esa tubería. Entonces allí lógicamente ya dependerá de la toma de decisión que puedan hacer en el Ejecutivo o el próximo gobierno,
¿no es cierto?, para retomar este proyecto, porque al final está tiene un avance, para que tengamos una idea, del 38%, ya hay tubería enterrada, o sea, ya digamos se ha comenzado este proyecto que ha quedado trunco, bueno, por las razones que ya sabemos, allá en el año 2017, y obviamente esperemos que esto pueda retomarse para continuar la construcción, ¿no? Entonces esa es una alternativa que podría darnos mayor seguridad energética, y yo diría también eso está ligado con lo que es la seguridad nacional, ¿no? Ingeniero Aurelio Ochoa, como siempre muy reconocido por esta comunicación, yo le agradezco porque sé que tiene una agenda bastante apretada, pero gracias por permitirnos estos minutos a través de RCR. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias a RCR, señor Hernández, muy amable de su parte por la entrevista. Muy buenos días.